ahí ya irlo cerrando, porque bueno, creo que ya el próximo práctico sería este. Bueno, y la idea ahí un poco, la integradora, y lo armó más que nada Denis. Creo que está bueno porque la idea es un poco ir a fin de año, unir un poco todo esto que vamos viendo en unidades separadas y ver en un caso real, ¿no? Como, digamos, uno generalmente no le van a decir, bueno, usar el analizador lógico para ver este problema, sino que uno va a tener un problema en general, que incluso puede estar en distintas etapas digamos, de un dispositivo, etapas digitales, partes que estén en RF, cosas que va a convenir verlas en el tiempo o en la frecuencia. Entonces, bueno, la idea es encarar algo de ese tipo que les sirva también para desarrollar una habilidad para, si bien ya en medidas 1 también han visto bastante, pero para un poco saber manejar en conjunto todo esto que estamos viendo por separado, y que uno dice, bueno, práctico de TDR y sabe lo que tiene que hacer con TDR, ¿no? Entonces, creo que está muy bueno ese ejercicio como para llevarse una impresión más general, ¿no? Bueno, a ver. Creo que acá, está, listo. Bueno, esta no sé, la verdad que no me fijé todavía si estaba ahí disponible en el aula. Lo mismo es similar a la de años anteriores, pero bueno, ya hoy que la vamos a ir cerrando, ya voy a revisar también si está ahí. Y de última, no me acuerdo si le hice alguna pequeña corrección, por ahí subo la versión de este año por las dudas, pero es muy prácticamente igual a las que hemos venido viendo los años anteriores. Y como les decía, OTDR no lo vemos en el teórico, para, digamos, no consumir tiempo en eso, que ya lo van a ver bastante en detalle en el práctico, ¿no? De hecho hacen un pequeño ejercicio y con eso también. Así que, digo, si alguno se pregunta por qué vemos todo eléctrico y no vamos a ver OTDR en un teórico, es porque después en el práctico se le dedica un tiempo más a eso, ¿no? Bueno, la semana... voy a poner acá que grabe. Bueno, no sé si quedaba alguna duda, si la semana pasada o algo que me quieran consultar. Yo voy a ir acomodando acá. Bueno. Bueno, entonces la clase pasada, haciendo un repasito de dónde estamos parados, bueno, habíamos hecho una introducción primero digamos, de por qué surge la técnica de reflectometría, un poco, bueno, viendo las líneas de transmisión desde el lado de los parámetros físicos. Habíamos visto, bueno, el gamma sobre todo, y el alfa y el beta, y la velocidad de propagación, por ejemplo, cómo se relaciona todo eso. Y después hemos dicho que también yo para, digamos, estudiarlas, yo las líneas de transmisión las puedo modelar con digamos, un modelo que se llama de parámetro distribuido, donde yo, digamos, modelo el comportamiento de esa línea, ya me salgo un poco de los parámetros físicos y modelo el comportamiento según componentes reactivos y resistivos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un modelo ahí con R, un G, un L y un C, que si yo, bueno, considero secciones infinitesimales de líneas que se comportan así y las voy uniendo,
bueno, en conjunto se comportarían igual que la línea física, ¿no? Bueno, y también habíamos planteado cómo podría pasar de una cosa a otra, ¿no? Cómo puedo relacionar los componentes de esas constantes con los parámetros físicos de la línea, ¿no? Entonces, eso también le sirve por ahí para lo de BNA, todas esas cosas, ¿no? Pero era un pequeño repaso ahí de las líneas de transmisión y por qué, bueno, se producen los desfasajes y las atenuaciones en la línea, ¿no? Entonces, bueno, esa línea, hablamos de línea de transmisión porque por ahí es lo más común, pero también aplicaría, por ejemplo, a dispositivos que tienen un cierto comportamiento, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso habíamos dicho que yo esa línea la podría estudiar, por ejemplo, con BNA, haciendo un barrido de frecuencias y viendo cómo responde, midiendo el S11 básicamente, ¿no? Lo mismo que un dispositivo también. Y habíamos contrastado con lo que plantea el TDR, que es una técnica más en el dominio del tiempo, y que en el fondo termina aplicando un montón de componentes en frecuencia a través de un flanco abrupto, que puede ser una forma onda tipo pulso o un tipo escalón. Lo importante es que tenga un buen flanco. Entonces, en definitiva, en ese flanco, si yo lo descompongo por Fourier, hay un montón de componentes en frecuencia que serían un poco las que yo iría barriendo en el caso del BNA, ¿no? La diferencia principal está en que en TDR no le interesa tanto analizar el comportamiento a cada frecuencia, por eso, bueno, las aplica todas juntas, digamos, en un momento de tiempo, sino que le interesa ver más el comportamiento justamente en el tiempo, los retardos que produce esa línea, cómo son las reflexiones que van llegando, y en qué momento van llegando esas reflexiones. Entonces, a partir de eso, yo puedo, bueno, medir esos retardos, y puedo medir también distancias, que por ahí verlo desde BNA era más difícil, entonces puedo medir a qué distancia está algún problema, una discontinuidad o la carga, y puedo también estimar cómo son las características de esa carga, ¿no? Es algo por ahí, como vamos a ver un poquito al final, muy utilizado también para diagnóstico de problemas, ¿no? En líneas de transmisión, por ejemplo, no sé, bueno, fibra óptica, por supuesto, hoy en día, y también en líneas eléctricas, donde a lo mejor yo tengo una línea que va bajo tierra y no tengo posibilidad de acceder a toda la línea, entonces directamente, tirando un pulso, un escalón desde un extremo de la línea, puedo evaluar si hay algún problema en algún punto intermedio, de qué tipo es ese problema. Podría ser, por ejemplo, digamos, un aplastamiento de esa línea que modifica la geometría de la línea, podría ser que le haya entrado humedad, digamos, que haya tenido un problema en, el, en la cubierta aislante y haya entrado humedad en la línea, degradación del dieléctrico, digamos, bueno, si se ha hecho una derivación en algún punto, digamos, todo ese tipo con TDR, tanto tener una impresión de, ya vamos a ver que hay más allá de que acá vemos al detalle cómo son las formas, después hay como formas típicas para cada uno de esos problemas. Eso me puede dar una idea de cuál es el tipo de problema, de discontinuidad, y a qué distancia está, ¿no? Entonces el TDR, un poco en base a esto, vemos que en el fondo termina estando muy relacionado con BNA, no es una técnica así totalmente separada, sino que en el fondo hay muchas cosas que se relacionan, pero apunta a otra cosa, ¿no? Y bueno, en general, hoy no sé si es tan así, pero en general es una técnica de menor costo que BNA, ¿no? Y algo más, como les decía, si bien vienen instrumentos de banco, pero hay mucho portátil también para el trabajo del campo, ¿no? Bueno, y como detalle, los BNA generalmente suelen traer un software que me podría permitir, en base a las mediciones que yo hago con el BNA, cómo hubiera sido la respuesta
respuesta en TDR. O sea que ahí se ve también que está muy relacionado, ¿no? Yo teniendo toda la respuesta del sistema podría hacerme una idea, pero bueno, de vuelta, ¿no? Por ejemplo, reflexiones intermedias, yo no las podría saber desde el VNA. El VNA, eso también lo dijimos, me da un comportamiento desde en el puerto, ¿no? Que yo estoy midiendo. Pero quizás internamente, como decíamos en un PCB, yo tengo un punto donde realmente está el problema grande y el resto está todo bien, eso no me lo detecta muy bien el VNA. Me dice comportamiento global, ¿no? Entonces, bueno, esa información me la daría el TDR, de información espacial, ¿no? O, por ejemplo, si yo tuviera dos desadaptaciones internas, que a lo mejor hay una en un lugar que me enmascara la otra. Bueno, yo si mido con VNA voy a ver el efecto conjunto de eso. En TDR voy a ver las dos, ¿no es cierto? Entonces, puedo diferenciar también si tengo problemas en varios lugares. Bueno, entonces eso es un poco hablando de qué trata el TDR, ¿no? Y cómo lo puedo enmarcar, ¿no? En la materia. Bueno, y habíamos visto las mediciones de cargas especialmente, el caso real y el caso complejo, y cómo puedo evaluar las pérdidas de una línea, si son predominantemente serios, predominantemente paralelos, ¿no? Tiene un comportamiento típico. Bueno, entonces hoy vamos a seguir con lo que es la medición de discontinuidades en una línea, que esto, como dijimos, es bastante importante. Después vamos a ver un poquito cuáles son digamos, las limitaciones que tiene la técnica en general. Y bueno, vamos a comparar cómo serían mediciones con escalón y con pulso, porque tanto si lo hacen ustedes armándolo con un osciloscopio, un generador, como si usan un reflectómetro, pueden encontrarse con los dos tipos de estímulo, entonces para que más o menos lo manejen y lo puedan comparar, ¿no? Bueno. Bueno, en cuanto a lo que es discontinuidades, no tanto ya saliendo de lo que es siempre la carga en un extremo y yendo más a cómo evalúo discontinuidades en una línea. Bueno, tengo dos casos. Uno sería si tengo una discontinuidad puntual en una línea, ¿no? Estos cuadrados tómenlo como si fueran tramos de línea de transmisión, por ejemplo, un coaxil. Bueno, acá tendremos la línea, digamos, central. Bueno, tienen dos tramos, ¿no? Y acá en algún punto tienen, por ejemplo, un conector, ¿no? Bueno, la evaluación, digamos, ese sería un tipo de discontinuidad donde está como todo adaptado. Bueno, acá puedo tener una carga desadaptada, pero eso ya lo vimos la vez pasada, cómo sería la carga. Me va a llegar incluso en otro momento, ¿no? Pero bueno, básicamente una discontinuidad puntual en un lugar de la línea. Bueno, esta discontinuidad es un poco más fácil de analizar, porque generalmente esa discontinuidad, bueno, va a ser por ejemplo, una inductancia, o sea, se va a comportar como una inductancia un capacitor en serie. El tema es que si es algo puntual, si yo tengo todo adaptado de este lado y de este lado, básicamente se va a comportar como si, digamos, yo esta misma desadaptación la podría llevar acá. Porque digamos, la inductancia para allá va a seguir viendo una impedancia Z0, entonces en general no, digamos, si yo supusiera que ZL es igual a Z0, bueno, digamos, lo puedo suponer, en este caso, por ejemplo, si introduce una inductancia en serie, como si funcionara como una carga RL serie, ¿no? Digamos, la inductancia es como, si yo esto lo modelo como una inductancia, no va a haber ZL, va a haber el Z0, que es lo que está conectado acá. Entonces lo puedo analizar, por ejemplo, como una carga LR, donde R es Z0, ¿no?
Por supuesto, después, como les decía, si ZL también está desadaptado, bueno, acá seguirá así en algún momento, bueno, si está desadaptado ZL, volverá un escalón, ¿no? Pero eso, ahí se ve de vuelta que yo voy a poder determinar el lugar donde está la discontinuidad y el lugar donde está la carga, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, este tipo de discontinuidad así puntual es más fácil de analizar. Funciona como un caso de los... Lo mismo, bueno, si tuviera como una inductancia en paralelo o una capacidad en paralelo, va a funcionar de forma similar, como si fuera una carga que yo tuviera acá y otra carga que tengo acá. Va a ser relativamente independiente. El caso que es un poquito más elaborado, cuando tengo discontinuidades múltiples, ¿a qué me refiero? Que, por ejemplo, desde este punto de la línea para allá, yo cambio el valor de toda la línea, ¿no? Entonces tengo un Z0 y acá un Z0', por ejemplo. Que sería un caso así, ¿no? Entonces, acá vemos, por ejemplo, que tengo un tramo, por ejemplo, de coaxil, con, no sé, de 50 ohms, y en un punto, de ahí en adelante, yo lo modifico, qué sé yo, acá tengo 50, y acá lo modifico a 300, por ejemplo, o a 75. Entonces, bueno, y acá de vuelta, por ejemplo, le pongo otra desadaptación. Entonces ahí sí, se complica un poquito más porque digamos, vamos a tener una primera reflexión acá, parecido a lo que pasaba ahí con la continuidad puntual, pero ya, digamos, esa reflexión que yo tengo acá me va a afectar la reflexión que hay acá. Ese es el problema, es como que se empiezan a afectar una reflexión a la otra. Sobre todo cuando es un escalón, ya vamos a ver que en un pulso es un poquito más fácil, porque el pulso deja de aplicar la excitación, ¿no? Como que las reflexiones, pero lo mismo, digamos, por más que van a venir, digamos, lo que es pulso, ya vamos a ver que esto básicamente, el pulso, digamos, muere acá, y acá voy a tener por ejemplo, una reflexión, que siempre la reflexión reproduce la forma del estímulo, ¿no? Entonces, un pulso de reflexión va a tener la misma forma. Y acá, por ejemplo, voy a tener otro, perdón, acá, no, esto no va a ir acá, sino que baja acá, y así, ¿no? El tema es que estas amplitudes, lo mismo, por más que sea pulso, la R2, sobre la R1 no tanto, porque bueno, es la que viene de la primera reflexión, ¿no? Pero la R2, ya es lo que, digamos, lo que se propagó en este sentido, ya está afectado por esta reflexión. Entonces, la que ingrese a ZL ya no va a ser la EI que salió de acá, sino es una EI por 1 más ρ1, ¿no? Que es lo que está acá. Entonces, eso complica un poquito, digamos, como que la primera de reflexión me termina afectando la segunda. No los puedo analizar así independientemente. Entonces, ahí está un poco la dificultad. Y el tema es que después, cuando esto vuelve, fíjense que siempre tiene que pasar por acá. Entonces, cuando esto vuelve, en realidad, lo que llega acá, tampoco es lo que viene de acá. Es lo que viene de acá por 1 más ρ'1. O sea, hay una primera reflexión acá que me afecta lo que incide acá. Y de lo que sale acá se vuelve a reflejar, entonces lo que termina llegando acá, al punto de monitoreo, estaría acá, o sea, esto, está afectado de ida y vuelta por ρ1. Y con signo contrario. Entonces, bueno, ahí está el que hay que manejar un poquito para analizarlo, ¿no? Bueno, entonces acá en la documentación hay un ejemplito, así que medio que muere acá, y nosotros, bueno, con Denis después no encontramos, digamos, es como que acá los deja con algunas dudas, entonces, bueno, esto es un poco lo que presenta ahí la documentación, y después le agregamos un poco una ampliación nosotros. Que esa, bueno, la chequeamos también en la práctica, con simulación, lo van a ver en el práctico también. Así que está comprobado, ¿no? Bueno,
Entonces, discontinuidades múltiples, bueno, acá yo les puse un poco, después ya lo vamos a ver. Lo que nos va a interesar básicamente en esta medición es la primera reflexión, que me va a decir un poco cómo está acá. Por supuesto, si tuviera una sola discontinuidad acá, ¿no? Después si tuviera otra, bueno, ya se va a complicar más. Acá vemos, sería el caso más simple de discontinuidades múltiples, ¿no? Y después me va a interesar, básicamente me va a interesar como en un transitorio, me va a interesar la condición inicial y hacia dónde tiende esto, ¿no? Porque acá en realidad, ya vamos a ver, hay como un montón de reflexiones, porque esto va y viene varias veces, y se va atenuando, y va a tender hacia un valor final. Que bueno, en este caso, ya vamos a ver que es 2EI el valor final, ¿no? Pero ahí está el otro tema, que la documentación, bueno, les da un ejemplo, pero acá podrían darse, si yo planteo Z0, Z'0 y ZL, y los comparo, este y este con este, pueden darse una serie de combinaciones en cuanto a magnitud, cuál está por encima de la otra, ¿no? Y cuál queda al medio. Entonces ahí se dan unos 6 casos más o menos, así como generales, donde, bueno, vamos a ver que no es siempre la forma esta, ¿no? Si bien siempre tengo una primera reflejada y después tiende a un valor, pueden darse otro tipo de formas, que eso tampoco está en la documentación, como para que uno se lleve una idea general, ¿no? Bueno, entonces, básicamente lo que nos va a interesar es esto, y bueno, la cantidad, digamos, el tiempo que demora en llegar al valor final, la cantidad de reflexiones intermedias, va a depender básicamente de la desadaptación de esto. Porque si está muy desadaptado, es como que, si lo pensamos, cuando vuelve esta, ahí va a estar más que nada el tema, cuando está volviendo esta segunda reflexión, si esto está muy desadaptado, va a tirar mucho para aquel lado de vuelta, y va a pasar una parte para allá. Entonces, acá va a quedar como mucha energía entretenida, y si está muy desadaptado. Si tiene poca desadaptación, como que va a tender más rápido, estos escalones van a ser mayores y se va a estabilizar más rápidamente el valor final. Entonces, bueno, eso me va a dar una idea en general de todo el sistema, ¿no? Bueno, acá la documentación tiene un análisis así bastante, digamos, por paso matemático, que bueno, cuando uno empieza ya a avanzar, digamos, sirve como para considerar hasta la segunda reflexión. Después ya se empieza a amontonar mucho el efecto de las anteriores y ya uno se marea, ¿no? Y es muy probable que se equivoque en el cálculo. Entonces, esto lo ponemos un poco para introducir el tema y ya vamos a ir más a un análisis así general. Digamos, nos sirve para entender cómo son los pasos, ¿no? Lo que va a pasar. Bueno, lo que va a pasar en una discontinuidad de este tipo es que vamos a tener, acuérdense que siempre, nosotros acá lo hacemos de cuenta que podemos analizar en el espacio, en que pudiéramos ir viendo qué va pasando en cada punto, pero en realidad el dibujo este va a ser siempre lo que yo voy a ver en el punto de monitoreo, ¿no? Entonces eso siempre es bueno tenerlo en cuenta, digamos, cómo se relaciona esta forma de onda con lo que va pasando en los distintos puntos del sistema, ¿no? Bueno, en general vamos a suponer que las longitudes son iguales, ¿no? Las longitudes de línea. Podrían ser distintas, ahí se complica un poquito, pero digamos, para no complicarnos con eso, asumimos que son iguales, por el tema de los tiempos de ida y vuelta, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo va a ser esto? Primero, digamos, este incidente, yo acá por supuesto pongo el generador, escalón, esto se va a propagar para allá. Yo si estoy monitoreando acá, bueno, voy a ver que no hay nada, en un momento pasa para allá el escalón que yo generé, y acá si me quedo mirando, voy a tener ese escalón, ¿no? Mientras veo ese escalón, si yo lo viera en el espacio, ese escalón se va a estar propagando para allá, ¿no? Bueno, en un momento ese escalón llega a la discontinuidad esta, y produce una reflejada 1, que es el ρ1 por EI.
que es Z'0 menos Z0 sobre Z'0 más Z0 por E. A su vez, bueno, entonces esa reflejada es la que va a volver para acá. Pero a su vez, tenemos una onda que ya vamos a ver, yo por ahí me parece más intuitivo llamarla como amplitud total, se puede llamar transmitida también, que es la que va a pasar para aquel lado. La que va a pasar para aquel lado es la incidente más la reflejada, esto de una suma algebraica, ¿no? Esto podría ser negativo o positivo según cómo de esto. Entonces, la que va a ir para allá va a ser 1 más ρ1 por E. Ya lo vamos a ver en un ejemplo más gráfico, por ahí queda más claro esto. Entonces, bueno, esa R1 se va a empezar a propagar para allá. Fíjense que si acá tenemos una L1, un poco el tiempo donde va a estar llegando ahí, si yo lo tuviera que imaginar, sería en este momento, ¿no? A la mitad. Que fíjense que yo todavía acá estoy viendo mi escalón, ¿no? Porque todo eso está pasando acá, en este lugar. Entonces, después del doble de ese tiempo, voy a ver que llega mi primera reflejada, que esa es ocasionada por esto nada más, ¿no? Es esto que está acá. Bueno, pero acuérdense que mientras esa se propagaba para acá, digamos, mientras esta se va propagando para acá, a su vez la ET1 se va a ir propagando para allá. Entonces, si son iguales las longitudes, en el momento en que, si yo estoy mirando para acá, me llega la primera reflejada esa, si yo pudiera ir y mirar a la carga, esta va a estar llegando a la carga. ¿No es cierto? Digamos, en la mitad de en este tiempo, esta también llegó a la carga, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Bueno, voy a tener el coeficiente ρ2, pero fíjense que la reflejada en la carga no va a ser ρ2 por EI, como acá. Va a ser ρ2 por ET1. La que incide acá, ahora va a ser ET1, lo que se propagó para allá. Y ahí fíjense que está metido el 1 más ρ1. Fíjense que en la reflexión esta, en la R2, están metidos el ρ2 y el ρ1. Pero bueno, hay otra cosa también. Esa que se refleja en la carga, empieza a venir para acá, ¿no? Ahí tengan en cuenta que ya está pasando este tiempo, ¿no? Si son iguales las líneas, a la mitad de este tiempo, esta va a estar llegando acá. Yo estoy mirando acá, o sea que ni me entero todavía nada, ¿no? Estoy acá. Sigo viendo la primera reflexión. ¿Qué pasa cuando llega acá? Se encuentra con el ρ'O1, que sería la inversa de ρ1, porque lo está mirando de derecha hacia izquierda. El ρ'O1 básicamente va a ser menos ρ1. O sea que si esto es mayor que esto, por ejemplo, si esto es el doble que esto si lo miro de allá para acá, va a ser un medio de reflejo. O sea que me va a funcionar en sentido inverso. Entonces, fíjense, por eso diferencia ERL, que es lo que pasa en la carga, de la ER2, porque cuando esto llegue acá, se va a volver a reflejar una parte para allá, y va a haber como una nueva transmitida para allá, donde va a estar metido ρ'O1. Entonces ahora en la R2 esta que va a llegar, bueno, que después de la otra mitad del tiempo me va a llegar al punto de monitoreo, va a ser la RL, que es ρ2 por 1, bueno, está acá, ρ2 por 1 más ρ1, EI, y a su vez de vuelta por 1 más ρ'O1, porque la que me llega no es la que se reflejó acá, sino la total que viene para acá, ¿no? Bueno, y acá hace un desarrollito, para simplificar esto, dice, bueno, en realidad ρ'O1 es igual a menos ρ1. Entonces esto lo puedo expresar así. Entonces, en definitiva, la R2 va a llegar un tiempo después acá, va a ser esta, y la ET2, que la ET la vamos a medir siempre con respecto al cero, eso por ahí para tenerlo de referencia. La ET siempre la voy a medir siempre con respecto a acá, ¿no?
Entonces la E, que sería, ya les digo, a mí me parece bastante intuitivo llamarlo E total, ¿no? Porque no es ni transmitida, ni reflejada, es una sumatoria de todo lo que viene pasando, ¿no? Entonces, la ET1 en definitiva, perdón, la ET1 es esta, ¿no? Es la que quedó, la que pasa para allá, ¿no? Y la ET2 sería, bueno, acá no sé si está dibujada, sería hasta acá. Bueno, esta sería la contribución de todo de lo que vino pasando. Va a ser la EI, la primera, más la R1, que es esta que está acá, más la R2. Acuérdense que el más, bueno, acá va a ser en realidad un menos, y acá va a ser un más. O sea que va a ser esto. Bueno, acá como verán ya, esta cuando sería esta, R2, RL, está bien, bueno, digamos, toda esta es la que llegó acá, ¿no? Pero dijimos que en realidad es la que había pasado para acá. Y acá dijimos, bueno, esto se volvió a reflejar para allá, pero no le dimos más, no la seguimos hasta que se volvió a reflejar para allá. En realidad esta, cuando vuelve la R2 acá, cuando llega al punto de monitoreo, esta de vuelta va a estar llegando acá. Y se va a empezar a repetir esto. El problema es que seguirlo analizando así analíticamente, o sea, digamos, con ecuaciones, se empieza a complicar bastante si uno no tiene una impresión de hacia dónde va a apuntar esto, ¿no? A lo mejor me da mal y ni me doy cuenta, ¿no? Si no tengo